Los primeros días siempre son un poco difíciles para ellos, pero aún así el acompañamiento fue muy bueno. Al principio, ya te digo, justo los primeros días se le veía un poco más reticente, pero poco a poco y tanto a nivel de maisus y andereños como incluso el personal no docente hacían una entrada más cálida y él pues al final venía mucho más contento y es que viene contento. O sea, él a las mañanas se levanta y dice, escola, o sea, quiere venir y eso se nota mucho. El tema de las rutinas es muy importante y en Aingeru hemos visto una evolución. Yo creo que tanto a nivel social, porque al estar con más iguales y al darse cuenta pues, de que no solo hay un ámbito familiar, que estás con Aita, Ama y Seku, pues bueno, yo creo que todo eso le ha hecho evolucionar mucho más que si, por ejemplo, no hubiésemos entrado en Biurte. Cuando nos facilitaron la orla, todos los días repasa todos los nombres de todos sus compañeros. Y además se le ve con qué felicidad los dice y con cómo les mira. La verdad es que eso es muy importante. Musikako ari asko. Eta gero ingelesako gauzak, nahi hasi da, 1, 2, 3, hor dabil, eta dinodexekin emozen aruta, baina, klaro, konfinamentu garaian nagusiak hasierrak eukidabelez ariketak egiteko eta eukidoguz bideoak dinodexenak etxean ikusteko eta bestiak, biekin ikusten ebasan. Me ha sorprendido que sabes un montón de canciones. Eso sí, para chiquitín que es, digo, o sea, cantan un montón y se sabe todas, o sea, le gusta. O sea, hay dos, sobre todo, que subimos todo el camino a casa cantando la canción todo el rato, el pal solo, contándolo todo. Sí. En castellano, en inglés, en euskera, ¿y por qué no le dais más? Porque si no... Sí, de inglés es verdad eso, canta, o sea, sabe... bueno, cumpleaños feliz, que una vez además fue curioso porque estábamos en casa y no sé qué estaba hablando con mi marido y no sé qué me dijo en plan Happy Birthday y de repente dice él tuyo y nos quedamos los dos y digo, ¿ha dicho tuyo? Y yo hasta que no me puse a mirar porque he tenido un hijo no conocía toda la oferta que realmente estamos teniendo ahora mismo y todo lo que ofrece este colegio. Desde 2 años que te den una educación trilingüe, yo creo que es importante. Nosotros en casa la fomentamos. Nosotros con él hablamos en euskera, luego a mamá habla en castellano y todos los vídeos y canciones que tenemos son en inglés. Que eso encima también esté reforzado en clase, yo creo que es reseñable. La comunicación, todo lo que tenga que ver con el ámbito de mi hijo en clase es muy participativa. Tenemos la posibilidad de contactar directamente con los maestros y andereños a través de la plataforma. Tenemos los emails directos, tenemos las circulares que las tenemos publicadas cada vez que salen y tenemos muy a mano toda la información. El tema de las redes sociales es muy importante para ver como si fuese por una ventanita a tu hijo de una manera en que tú no le puedes ver de otra forma. Y la verdad es que en el COVID tener toda esa posibilidad de información inmediata y de contacto inmediato, aunque no sea de la forma tradicional, es muy importante. Sí que hori eskola aukeratzerakoan, zer zan hurbiltasuna batez ere, eta gero eskolaren dimensioak eurak eta hurbiltasun hori baloratzea baita jentean. Hau da, hurbiltasuna lekua bakarrik ez, baita pertsonena ere, ze gutxi dira, kurtso bakoitzeko 2 gela izaterakoan eta talde txikiak izaterakoan, oso kontrolatuta dago, bakoitzaren erritmoa oso ondo ezagutzen dira bakoitza, hori hasieratik transmititu zuen, ni tornitzen ate irekietako jardunaldi batera eta sensazio horrekin joan nintzen. Beste leku batzuetan egotarakoan, igual ikusten duzuna da, ume asko, lekuak handia baita, baina ez duzu ez dakite harrera edo arreta jartzeko umeengan, igual hemen txikiagoa izanerakoan, bere abantaila dituela. Bai, ez hasiera batetik, andereñoekin oso ondo, komunikazio aldetik nagusiaren kasu, hitzez, hau da, klasea bukatutakoan, berak kontatzen zuen, zer moduz dabilen, edo aukera geneuka mintzat, umea jasotzerakoan, beraiekin hitz egiteko. Eta hori izan eguneroko dinamika bat. Gero, bebai, informe txikitxo bat ateratzen dute 2 urteko gelan, zelan egon den egunean zehar, jantokian zer janduen, zelan janduen, siesta egin duen edo ez, guzti hori balio esan guretzat, ikusteko bebai, zelan moldatzen zen eskolara.
Zuzenean handereñoari idazteko aukera, eta gauzak azaltzeko edo eskatzeko, edo aklarazioak egiteko, bide asko dauden zabalik, telefonoa txusek hartzen den momentuan esaten diozu nor zaren, eta badaki perfectamente nor zaren, hori asko eskartzen da, irakasle guztiek baita telefono hartzeko arazorik ez, bilerak eskatzeko, ezta? Eta hori, e-maileko komunikazioa egon danean bai konfinamentuan zehar eta bai ikasturtearen hasieran ondo, eta informazioa plataformaren bidez baita. Pues eso, la cercanía, al final es un colegio pequeño, que es muy familiar, que desde el minuto uno, bueno, pues más o menos todo el mundo sabe quién es tu hijo, ¿no? Y cuando sobre todo tiene 2 añitos y más en las circunstancias en las que estamos, pues es verdad que eso, ¿no? Que eso te deja tranquila, ¿no? El ver que al final eso todo el mundo sabe quién es, incluso quién eres tú. Cuando he llamado aquí, la verdad que súper bien, o sea, en plan siempre me han atendido rápido, fácil y luego lo de la plataforma es verdad que es fácil, o sea, la verdad que, no, o sea, que llega todo muy bien, vamos, o sea, toda la información nos llega bien.